Los dioses que cayeron del cielo. 1922. Blackmore. En el pequeño pueblo costero de Blackmore, los aldeanos llevaban una vida tranquila, conectados profundamente con el océano y el cielo estrellado. Sus días transcurrían entre la pesca, los relatos compartidos al calor de la hoguera y la observación de las estrellas, que siempre habían sido una guía y una fuente de asombro para ellos. Había un equilibrio entre los aldeanos y el entorno natural. Vivían sin prisa, en un estado de conexión armoniosa con el mundo que los rodeaba. Una noche, sin embargo, todo cambió. El cielo se tornó de un rojo extraño y las estrellas comenzaron a parpadear con una intensidad inusual. Los ancianos del pueblo, aquellos que habían pasado toda su vida leyendo el comportamiento del cielo, se sintieron inquietos, pues lo que estaban viendo no era nada que hubieran presenciado antes. La atmósfera, cargada de un silencio antinatural, fue rota repentinamente por un rugido distante, como el gemido de un gigante que despertaba de su letargo. El cielo se rasgó con luces cegadoras, iluminando el firmamento con un brillo antinatural. Era como si una grieta se hubiera abierto en la bóveda celeste y de ella surgieran múltiples formas que caían al océano. Estas formas, envueltas en un resplandor espectral, parecían desafiar las leyes de la naturaleza. Los aldeanos, testigos de este extraño fenómeno, quedaron paralizados por el asombro y el miedo. La tormenta se desató poco después con una furia que el pueblo jamás había visto. Durante 3 días, las lluvias torrenciales y los vientos huracanados mantuvieron a los aldeanos encerrados en sus hogares, rezando y esperando que todo aquello terminara. Durante esas noches, algunos aseguraron ver figuras moviéndose entre las olas, formas sombrías que parecían emerger de las profundidades, solo para desaparecer cuando el trueno resonaba. Los relatos sobre estos avistamientos comenzaron a difundirse entre los aldeanos, creando un clima de miedo e incertidumbre. Nadie se atrevía a salir, pero todos sabían que algo había cambiado. El océano ya no era el mismo, y el cielo, lleno de constelaciones ahora desconocidas, parecía observarlos de vuelta. La flora y fauna también comenzaron a cambiar. Las plantas cercanas al océano crecían de forma retorcida. Sus hojas se tornaban de colores que ningún aldeano había visto antes: púrpuras profundos, verdes enfermizos, y algunas incluso parecían emitir un débil resplandor durante las noches. Los animales del lugar también comenzaron a comportarse de manera extraña. Los perros del pueblo ladraban sin razón aparente, mirando fijamente hacia el horizonte, con sus pelos erizados. Los gatos, por su parte, desaparecían durante días, solo para regresar con los ojos vidriosos y un comportamiento errático. Algunos pescadores encontraron criaturas desconocidas en sus redes, seres que no parecían pertenecer a este mundo, con cuerpos translúcidos y tentáculos que se retorcían aún después de ser sacados del agua. Cuando la tormenta finalmente amainó, los aldeanos se aventuraron hacia la costa para evaluar los daños, pero lo que encontraron allí desafió toda lógica. Varios cuerpos de formas colosales yacían en la playa, medio sumergidos en la arena mojada. Eran criaturas incomprensibles, con pieles cubiertas de una textura similar a un coral oscuro y tentáculos que se extendían hacia el mar, como si intentaran volver a las profundidades. Pero lo más inquietante era la sensación que tenían los aldeanos al mirar aquellas formas. Era como si las criaturas, aunque aparentemente inertes, estuvieran conscientes de su presencia,
observándolos con una intención desconocida. Los aldeanos, aterrados, intentaron ocultar el descubrimiento. Temían que estas entidades atrajeran la atención del exterior o, peor aún, que trajeran consigo un mal desconocido. Se organizaron vigilias nocturnas para evitar que nadie se acercara a los cuerpos. Pero poco a poco, algunos comenzaron a sentir algo distinto. Una inexplicable necesidad de acercarse a las criaturas, de llevarles ofrendas, de tratarlas como si fueran algo digno de veneración. Algunos aldeanos, sin darse cuenta del porqué, comenzaron a llevar al lugar objetos preciados, amuletos, herramientas de pesca e incluso alimentos, como si esas ofrendas pudieran aplacar el mal que percibían. Los días siguientes estuvieron marcados por el silencio y la preocupación. El océano se había tornado oscuro y su superficie, antes calma y cristalina, ahora parecía estar llena de sombras que se movían bajo el agua. Las mareas subían y bajaban de manera errática y el sonido de las olas tenía un eco desconocido, como si proviniera de una garganta profunda y distante. Las estrellas en el cielo continuaban su extraño baile, formando patrones que ningún aldeano reconocía, como si un nuevo mapa celeste hubiera surgido de la nada. El miedo comenzó a asentarse en el pueblo. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos sabían que algo había llegado con la tormenta, algo que no pertenecía a su mundo. Y mientras los aldeanos intentaban continuar con sus vidas, una inquietante certeza se iba gestando en sus corazones. Los dioses que habían caído del cielo no eran benevolentes, y su llegada era solo el principio de algo mucho más oscuro. Con el paso de los días, el ambiente en el pueblo se volvió más sombrío. Los cuerpos seguían en la playa, inamovibles, mientras que los aldeanos comenzaban a mostrar signos de desgaste. Las noches se llenaban de susurros, voces que nadie podía ubicar claramente, pero que parecían provenir del mar. Los sueños de los aldeanos se volvieron perturbadores, llenos de imágenes de ciudades sumergidas, torres que se alzaban desde las profundidades y figuras que se deslizaban entre las sombras acuáticas. La sensación de ser observados no se limitaba a la playa. Ahora, incluso en sus hogares, los aldeanos sentían que algo los acechaba. Un pequeño grupo de aldeanos comenzó a reunirse en secreto, formando un círculo alrededor de los cuerpos varados de las criaturas. Decían que habían escuchado susurros claros, palabras que les daban instrucciones. Estos aldeanos, convencidos de que las criaturas eran seres superiores, empezaron a adorarlas como si fueran dioses caídos del cielo. Construyeron altares rudimentarios cerca de los cuerpos, utilizando piedras y restos de naufragios que habían llegado con la tormenta. Encendían antorchas durante la noche y murmuraban plegarias en un idioma que parecía surgir de lo más profundo de sus sueños. La influencia de los cuerpos sobre el pueblo se volvió más evidente a medida que avanzaban las semanas. Las estrellas en el cielo, antes un manto familiar y constante, comenzaron a moverse de manera errática. Los patrones estelares cambiaban cada noche, formando constelaciones que nadie reconocía. El océano, por su parte, parecía responder a la presencia de los cuerpos. Las mareas se tornaron impredecibles, moviéndose con una intencionalidad casi consciente. El agua adquiría una tonalidad más oscura al acercarse a la playa, y algunas noches destellos verdes podían verse bajo la superficie, como si algo brillara desde las profundidades. Los aldeanos, que no estaban involucrados en el culto, empezaron a notar cambios en sus vecinos. Los que adoraban a las criaturas
se volvían cada vez más distantes, sus ojos parecían perder brillo y sus cuerpos comenzaban a mostrar marcas extrañas, patrones similares a los del coral que cubría a los seres varados. Sus voces, al hablar, parecían tener un eco, como si fueran acompañadas por un murmullo lejano. Aquellos que aún se resistían a la influencia de los cuerpos se llenaban de miedo y desesperación, sintiendo que el pueblo entero estaba perdiendo su humanidad, atrapado bajo el influjo de algo mucho más antiguo y oscuro. Pero una noche, mientras la luna se ocultaba tras nubes pesadas, el océano pareció despertar con un nuevo vigor. Las olas golpeaban la costa con una fuerza inusitada, y los aldeanos despertaron sobresaltados al escuchar un canto profundo que provenía del mar. Era un sonido gutural, reverberante, que parecía resonar en sus huesos. Los miembros del culto salieron de sus casas y se dirigieron a la playa, donde comenzaron a cantar al unísono, replicando el sonido del océano. Los demás aldeanos, aterrorizados, observaron desde la distancia, sin atreverse a intervenir. Fue entonces cuando una de las criaturas movió uno de sus tentáculos. El movimiento fue lento, casi imperceptible, pero suficiente para que todos los presentes lo vieran. Los miembros del culto cayeron de rodillas, llorando de emoción, mientras el resto del pueblo sintió un frío indescriptible recorrer sus cuerpos. El aire se llenó de una energía opresiva, y la sensación de ser observados se intensificó hasta volverse insoportable. Algo se estaba despertando, algo que nunca debió haber llegado a ese lugar. El terror se apoderó del pueblo. Los aldeanos comprendieron que los cuerpos no eran simplemente restos de una tormenta, sino heraldos de algo mucho más grande y aterrador. La línea entre la realidad y la pesadilla comenzó a desvanecerse, y mientras el canto continuaba, se hizo evidente que los dioses que habían caído del cielo no eran benevolentes. Eran antiguos, poderosos, y habían encontrado un nuevo hogar en las mentes de aquellos que habían decidido adorarlos. Desde esa noche, los cambios en los aldeanos se aceleraron. Sus cuerpos parecían fusionarse con el entorno, sus pieles adquirieron una textura similar a la de los corales, y sus voces se volvieron más profundas, resonando con el eco del mar. Comenzaron a pasar más tiempo en el agua, entrando al océano en las noches y desapareciendo entre las olas, solo para regresar al amanecer, con los ojos vacíos y una expresión de paz inquietante en sus rostros. Los que aún no habían sucumbido veían todo esto con horror, incapaces de reconocer a sus propios familiares y amigos, y comprendiendo que los dioses buscaban algo más, la completa sumisión de aquellos que los adoraban. Los pocos que aún conservaban su humanidad se refugiaron en sus casas, cerrando puertas y ventanas, intentando protegerse de una influencia que parecía inevitable. Las noches eran largas y llenas de terror, mientras escuchaban a los adoradores caminar hacia el océano, cantando en ese idioma desconocido, con sus voces resonando con el viento y el mar. Y así, lentamente, el pueblo costero fue siendo reclamado por las entidades caídas, que se alimentaban de la devoción y del miedo, preparando el terreno para un despertar que cambiaría para siempre la realidad de aquel lugar olvidado por el mundo. Una tarde, un hombre llamado Elias Bond llegó al pueblo. Era un hombre de unos 45 años de edad, con una pasión por lo inexplicable que lo había llevado a viajar por todo el mundo en busca de respuestas. Cuando escuchó los rumores sobre la tormenta en el pueblo costero y las extrañas criaturas caídas del cielo, no pudo resistir la tentación de investigar.
con un cuaderno en mano y una determinación férrea, llegó al pueblo con la intención de encontrar la verdad detrás de los eventos que habían sumido al lugar en el miedo y la superstición. Al principio, los aldeanos fueron cautelosos con Elías. Habían aprendido a desconfiar de los forasteros, especialmente después de la tormenta. Sin embargo, la curiosidad del investigador y su disposición a ayudarles con las reparaciones del pueblo le ganaron un lugar entre ellos. A pesar de la resistencia inicial, algunos comenzaron a contarle sobre las extrañas noches que habían vivido, sobre los sueños perturbadores y sobre los cuerpos colosales que aún se encontraban en la costa. Elías tomó nota de cada detalle, intuyendo que aquellos fragmentos de información eran las piezas de un rompecabezas mucho más grande. Una noche, mientras estaba en la taberna local, Elías escuchó la historia de un anciano que parecía saber más de lo que decía. El hombre hablaba en voz baja, como si temiera que algo en la oscuridad pudiera oírle. Le habló sobre viejas leyendas transmitidas de generación en generación, historias de seres que caían del cielo, expulsados de algún lugar lejano y oscuro del universo. Eran ángeles caídos, susurró el anciano. pero no los ángeles de los que habla la Iglesia. Estos eran dioses antiguos, desterrados por razones olvidadas. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda y comprendió que esas leyendas podrían ser la clave para entender lo que había sucedido en el pueblo. Al día siguiente, decidió explorar la vieja iglesia abandonada en las afueras del pueblo. Había escuchado que allí se guardaban antiguos textos que nadie se había atrevido a tocar en años. La iglesia era una estructura de piedra, desgastada por el tiempo y cubierta de musgo, que parecía observarlo mientras se acercaba. La puerta crujió cuando la abrió, y el aire frío y húmedo lo envolvió. Dentro, la oscuridad era casi total, solo rota por los haces de luz que se filtraban a través de las ventanas rotas. Elías encendió una linterna y comenzó a buscar entre los estantes polvorientos y los muebles caídos. Tras horas de búsqueda, encontró un viejo manuscrito oculto en una caja de madera. Las páginas estaban amarillentas y la tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero aún era legible. El texto describía a seres celestiales que habían sido expulsados de su hogar, condenados a vagar por el cosmos, incapaces de encontrar paz. Decían que estos seres eran los responsables de la creación de muchas maravillas y desastres en el universo, y que, al ser expulsados, habían caído en diferentes mundos, dejando tras de sí una estela de corrupción y desesperación. Elías entendió entonces que los cuerpos caídos en la costa no eran simples meteoritos, eran esos mismos seres, esos dioses expulsados, que ahora se encontraban atrapados en la tierra. Conforme Elías leía más, una sensación de urgencia comenzó a crecer en él. Las entidades descritas en los textos no eran benevolentes. Habían sido expulsadas por su ambición desmedida, por querer trascender los límites de su poder, y ahora, al estar atrapadas en la tierra, buscaban corromper la vida para poder recuperar su antigua gloria. Elías se dio cuenta de que el comportamiento de los aldeanos, las reuniones secretas, las ofrendas, todo estaba relacionado con la influencia de estos seres. Las entidades estaban manipulando a los aldeanos, convirtiéndolos en herramientas para sus propios fines. Entonces tuvo una revelación. En una de las visiones más vívidas, Elías se encuentra flotando en el vacío, rodeado de fragmentos de mundos destruidos, escuchando un coro de voces profundas y resonantes que parecen provenir de todos lados. Estas voces no solo hablan, sino que proyectan emociones intensas y primitivas: ira,
desesperación y una inagotable sed de venganza. Elías siente cómo esas emociones lo invaden, cómo intentan doblegar su voluntad y arrastrarlo hacia la oscuridad. También ve a las entidades aterrizar en planetas lejanos, como parásitos cósmicos, corrompiendo la Tierra y las criaturas que habitan esos lugares. La naturaleza se retuerce bajo su influencia. Los océanos se tornan oscuros y venenosos, y las criaturas locales se transforman en horrores sin nombre, servidores deformes de las entidades. Elías comprende que el mismo destino le espera a la Tierra si las entidades logran recuperar su poder. Las visiones también incluyen fragmentos del pasado, momentos en los que las entidades fueron adoradas como dioses en otros mundos, antes de ser expulsadas. Ve rituales oscuros, similares a los que ahora se están realizando en el pueblo costero, con seguidores entregados que ofrendan sus propias vidas para alimentar la insaciable hambre de estas entidades. Estos seguidores, al igual que los aldeanos, parecen convencidos de que su devoción será recompensada, pero Elías ve cómo son consumidos sus cuerpos y almas, absorbidos para alimentar la energía oscura de los dioses caídos. Estas visiones también incluyen susurros que le revelan las intenciones de las entidades, recuperar su poder perdido y establecer un dominio absoluto sobre la Tierra. Ahora, atrapados en este planeta, las entidades buscan desatar su verdadera naturaleza, utilizando a los aldeanos como sus primeros súbditos y extendiendo su influencia como una plaga imparable. Elías comienza a anotar cada detalle de sus visiones en un cuaderno, tratando de encontrar un patrón, algo que pueda usar para detener el avance de las entidades. Sabe que el tiempo se acaba, que cada día que pasa, los aldeanos se hunden más en la influencia de estas fuerzas cósmicas. Sus notas se vuelven cada vez más caóticas, llenas de dibujos de las entidades, mapas estelares que muestran las constelaciones cambiantes y símbolos extraños que parecen aparecer en sus sueños una y otra vez. Cada página escrita es un intento desesperado de comprender el horror que enfrentan y de hallar una forma, por mínima que sea, de salvar lo que queda del pueblo y tal vez incluso del mundo. Entonces, una noche, Elías, consciente de la urgencia de detenerlos, se infiltra en la oscuridad. Comprende que el objetivo del ritual es abrir un portal que atraerá más entidades como las que ya han caído a la Tierra, y que, si no hace algo, la humanidad podría enfrentar un horror imposible de controlar. Mientras los cultistas entonan sus cánticos, el cielo parece responder, oscureciéndose aún más, y las estrellas cambian de posición de manera anómala. Elías observa cómo las aguas del océano empiezan a agitarse, como si algo debajo de la superficie se estuviera despertando, algo vasto y antinatural. Elías, únicamente con el conocimiento obtenido de los antiguos textos, se acerca a la costa. Ve cómo los cultistas rodean a Tomás, el líder del grupo, quien levanta una piedra negra hacia el cielo mientras el aire parece vibrar a su alrededor. Sabe lo que tiene que hacer. Mientras el ritual continúa, Elías ve una oportunidad. Uno de los cultistas, distraído por el fervor de la ceremonia, deja al descubierto una brecha en el círculo. Es en ese momento cuando Elías se mueve rápidamente, aprovechando la confusión, y se lanza hacia el centro del ritual. Tomás lo ve y grita una advertencia, pero ya es demasiado tarde. Elías arrebata la piedra negra de sus manos, sintiendo un dolor intenso recorrer su brazo, como si la piedra misma estuviera resistiéndose. Con la piedra en sus manos, Elías corre hacia el océano. Los cultistas lo persiguen, sus gritos de furia se mezclan con el ruido de las olas que rompen contra la costa, pero Elías sabe que la única manera de detener el ritual
es destruir la piedra y romper el vínculo entre las entidades y el mundo terrestre. Sin dudarlo, se adentra en el agua, sintiendo cómo el frío del océano penetra en sus huesos. Levanta la piedra y con todas sus fuerzas la arroja hacia las profundidades. Un destello verde ilumina la costa cuando la piedra toca el agua. El tiempo parece detenerse por un instante mientras una explosión de energía sacude el aire. Los cultistas caen de rodillas, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus mentes. Entonces, el océano se calma lentamente y el cielo, antes cubierto de sombras, comienza a despejarse, mostrando las estrellas en sus posiciones habituales. Elías cae de rodillas en la orilla, respirando con dificultad mientras observa cómo el brillo verdoso desaparece lentamente bajo las olas. En ese momento de máxima tensión, Elías observa con más detalle a los aldeanos que rodean a Tomás. Sus rostros, antaño familiares, ahora parecen haber perdido cualquier vestigio de humanidad. La piel de algunos tiene un tono pálido y translúcido, mientras que otros presentan marcas similares a corales que se expanden por sus brazos y cuellos. Sus ojos, vacíos y sin expresión, reflejan un vacío profundo, como si las almas de estas personas hubieran sido reemplazadas por algo oscuro e inhumano. Los aldeanos ya no son completamente humanos, se han convertido en recipientes de estas entidades, y sus cuerpos son ahora una mezcla grotesca de humanidad y poder cósmico. De pronto, Tomás empieza a hablar. Su voz resuena con un eco que parece provenir de algún lugar más allá del entendimiento humano, como si múltiples voces estuvieran hablando a la vez. Habla sobre la grandeza de los dioses caídos, sobre cómo los aldeanos han sido elegidos para convertirse en los portadores de su poder. Parece poseído por una certeza fanática. Declara que la transformación es solo el comienzo, que pronto el pueblo entero se convertirá en el primer bastión de una nueva era bajo el dominio de las entidades, que aunque la piedra haya sido destruida, ellos los están llamando los dioses caídos. Elías observaba con horror mientras los cultistas humanos comenzaban a fusionarse con las entidades. De pronto, la costa quedó en silencio. Solo el sonido del viento y las olas acompañaba la escena. Sin decir ni una palabra más, Tomás, el líder del culto, junto a los demás aldeanos, empezó a alejarse de la orilla y con la mirada perdida, todos emprendieron su camino de regreso al pueblo. Elías, aún con el agua del océano, cubriéndole la mitad del cuerpo, los miraba alejarse. Pero uno de los aldeanos cultistas, un joven de piel morena, se quedó mirando la colosal figura con la mirada vacía y, de pronto, sin decir una sola palabra, comenzó a caminar hacia el océano, adentrándose en sus aguas, de donde jamás volvería a salir. Con el paso del tiempo, los aldeanos afectados pasaban horas, incluso días, en estado de trance, esculpiendo figuras y patrones que parecían cobrar vida bajo la tenue luz de la luna. Cada símbolo tallado parecía tener un propósito, una conexión secreta con las entidades que intentaban influir en este mundo. Las cavernas cercanas, que alguna vez fueron un refugio para los niños, con sus juegos y un lugar de recolección de hierbas medicinales, se convirtieron en sitios prohibidos. Las paredes estaban cubiertas de figuras que retrataban escenas grotescas, cuerpos fusionados con tentáculos, seres de múltiples extremidades emergiendo del mar y rostros deformados que parecían mirar con desesperación y terror. Los pocos aldeanos que se atrevían a entrar en estas cavernas hablaban de una sensación de opresión,
como si el aire estuviera cargado de algo antinatural, una presencia invisible que los observaba. A medida que los días pasaban, algunos de los aldeanos del culto empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Sus familiares, aunque destrozados por la pérdida, parecían entender en el fondo lo que había ocurrido. Se habían adentrado en el océano, atraídos por una llamada que solo ellos podían escuchar. Las noches eran cada vez más largas, y el silencio que las acompañaba estaba cargado de temor. Cada vez que alguien miraba hacia las estrellas, sentía que los patrones que dibujaban eran distintos, que las constelaciones cambiaban lentamente, recordándoles que el peligro aún acechaba. La vegetación cercana al pueblo también empezó a cambiar. Los árboles junto a la costa se retorcían, sus ramas se volvían nudosas y apuntaban hacia el cielo como si quisieran escapar del suelo contaminado. Las hojas adquirieron tonos oscuros y algunas parecían brillar tenuemente en la oscuridad, como si absorbieran la energía extraña que quedó después de los eventos. Los animales que aún rondaban por el pueblo actuaban de forma errática. Los perros ladraban hacia la nada, mientras que los gatos evitaban las áreas cercanas al océano con sus espaldas encorvadas y sus ojos reflejando un miedo constante. Una noche, el grito desgarrador de una mujer alertó al pueblo entero. Casi nadie se atrevió a salir de sus casas, pero los pocos que lo hicieron, incluido Elías, vieron a la mujer en la calle principal recitando una plegaria, con una mueca de horror en el rostro. Cuando Elías le preguntó qué había pasado, la mujer únicamente alcanzó a señalar con su dedo índice en dirección al océano, a la playa. Armados de valor, solo con antorchas y palos, Elías y algunos aldeanos emprendieron la marcha hacia la costa. Al llegar, su asombro fue de puro pavor, y más de uno tuvo que contenerse para no salir corriendo del lugar. A la lejanía, cerca de la orilla, estaban los aldeanos del culto que quedaban, liderados por Tomás, quien flotaba en las aguas del océano, con sus manos levantadas al cielo. Frente a él, los aldeanos que le miraban con la mirada perdida, empezaron a caminar uno por uno hasta perderse en el fondo del océano. No solo eran hombres y mujeres de avanzada edad, también había niños, animales y algunas figuras desconocidas que, sumidos en un trance profundo, se perdían en la negrura del agua en una peregrinación macabra. Cuando solo Tomás quedó en la orilla, los dioses colosales que habían permanecido dormidos comenzaron a moverse, uno a uno, se arrastraron lentamente hasta desaparecer en el fondo del océano, dejando únicamente un rastro de que alguna vez estuvieron allí. Los aldeanos observaban horrorizados cómo el lugar perturbado quedó en un silencio absoluto. Entonces, aún flotando sobre las oscuras aguas del océano, Tomás los miró, señaló con la mano y recitó una serie de palabras que tanto Elías como los aldeanos no pudieron escuchar. Luego, descendió lentamente hacia las aguas y desapareció en el océano. Elías y los demás volvieron al pueblo con la mirada perdida y sin intercambiar palabra. Esa noche, el silencio se sintió como una losa, pesado y asfixiante. Cada rincón del pueblo quedó impregnado de una sensación de desesperanza absoluta. Las estrellas parecían apagarse una a una, como si el cielo mismo se desmoronara. Al día siguiente, los pocos habitantes que aún quedaban en el pueblo se dieron cuenta de que los símbolos tallados en las cavernas habían cambiado, formando una espiral que descendía hacia las profundidades de la tierra. Parecía que los símbolos, de algún modo, se reconfiguraban cada noche, como si estuvieran vivos y tuvieran una voluntad propia.
Algunos de los aldeanos aseguraban escuchar susurros provenientes de las cavernas, voces que les llamaban a seguir el camino de la espiral. Aquellos que osaban acercarse a las cavernas durante la noche podían sentir una atracción inexplicable, un deseo de descender hacia las profundidades del océano. Pero un día, una niebla espesa se apoderó del pueblo y pronto los caminos de salida desaparecieron, perdidos en una blancura infinita. La niebla se movía como si tuviera vida propia, bloqueando cualquier intento de escape. Algunos aldeanos intentaron huir, solo para regresar desorientados, con rostros pálidos y aterrados, hablando de sombras que danzaban en la niebla y ojos que los observaban desde la oscuridad. El pueblo quedó atrapado, aislado del mundo exterior, rodeado por una presencia que parecía observar cada movimiento. Poco a poco, uno a uno, los aldeanos que aún quedaban en el pueblo comenzaron a sentirse inquietos. Una fuerza desconocida se apoderaba de sus pensamientos, susurrando en lo más profundo de sus mentes, instándolos a caminar hacia la playa. Al principio, intentaban resistirse, aferrándose a los últimos vestigios de cordura y libre albedrío, pero la influencia de aquella presencia era cada vez más poderosa. Día tras día, los aldeanos eran obligados, casi como marionetas, a abandonar sus hogares y dirigirse hacia el océano, siguiendo el mismo destino que habían tenido los cultistas. Las noches eran particularmente difíciles. El sonido del oleaje parecía contener una melodía hipnótica, una llamada ancestral que se volvía imposible de ignorar. Uno tras otro, los aldeanos, con miradas perdidas y pasos vacilantes, comenzaban a caminar hacia el océano, adentrándose en sus aguas negras y frías, de donde jamás volverían. El proceso era lento, pero constante, como si una voluntad superior estuviera eliminando cualquier rastro de vida en el pueblo, reclamando sus almas una por una. Al final, solo quedaban unas pocas almas errantes, tratando en vano de resistir el mandato de la llamada. La niebla se hacía más espesa cada noche, cubriendo el pueblo en un velo espeluznante, y los sonidos del océano se volvían más fuertes, reverberando con ecos que parecían provenir de otro mundo. Los últimos aldeanos sabían que su tiempo se agotaba, que pronto también serían arrastrados hacia las profundidades del océano, hacia un destino incierto y aterrador. Una noche, mientras Elías caminaba cerca de las costas, sintió una frialdad recorrerle la espina dorsal cuando escuchó un susurro en su mente. El ciclo debe continuar. Al girarse, vio a las colosales sombras emergiendo una vez más del agua, con sus formas imposibles, desdibujándose en la bruma. Y entonces lo comprendió. La voluntad de las entidades no podía ser desobedecida. Con un último atisbo de cordura, Elías corrió hacia el faro abandonado del pueblo, la única estructura que quedaba en pie sin ser consumida por la niebla ni la influencia del océano. Al llegar al faro, subió los escalones de caracol y desde la cima pudo ver el mar hirviendo bajo la luna llena. Las criaturas colosales emergían una vez más, y los últimos aldeanos que quedaba, con ojos vacíos y cuerpos deformados, caminaban hacia ella, dejando atrás lo que una vez fueron. Cuando la luz del faro parpadeó, Elías supo que no había escapatoria. La última imagen que vio antes de que la oscuridad lo cubriera por completo fue la de las aguas del océano, levantándose como un muro imponente, una ola oscura y descomunal que parecía tener vida propia, dispuesta a devorar todo a su paso. El sonido del agua rugiendo se mezclaba con el eco de gritos lejanos, como si las almas de los desaparecidos también regresaran, atrapadas en ese oleaje infinito.
Las estrellas en el cielo comenzaron a apagarse una a una, dejando al mundo sumido en una penumbra aterradora. El océano engulló el pueblo entero, llevándose consigo las casas, los árboles retorcidos y cualquier vestigio de la humanidad que alguna vez habitó ese lugar. Mientras las aguas subían, una voz antigua y desgarradora susurraba desde el abismo: Todo regresa al origen. Elías sintió cómo el frío del agua lo envolvía, cómo la presión comenzaba a apoderarse de su cuerpo, arrastrándolo hacia las profundidades donde las sombras colosales se agitaban, esperando su llegada. Con el último destello de conciencia, Elías vislumbró las formas imposibles de aquellas entidades antiguas que parecían danzar en la penumbra reclamando lo que les pertenecía. El faro, la única esperanza de resistencia, parpadeó una última vez antes de apagarse por completo, dejando solo la negrura infinita. Elías fue el último en presenciar el horror antes de ser sumergido en las gélidas aguas del océano, y con él la última chispa de esperanza se desvaneció. Solo quedó la niebla, el océano y las sombras que bailaban en la oscuridad eterna. El pueblo fue olvidado, tragado por las profundidades del océano, donde permanecería por eones, sepultado en la oscuridad infinita. En las profundidades, entre sombras y horrores que la mente humana jamás podría comprender, el pueblo aguardaría en silencio, atrapado en una quietud espeluznante, sin volver a ver nunca más la luz del sol.